Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Génesis, capítulo 21. Yahvé visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sara lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham, jugando con su hijo Isaac, y dijo a Abraham: Despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Sintióle muy mucho a Abraham por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: No lo sientas ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso, pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. Levantóse pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar. Le puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Beerseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata, y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia, como de un tiro de arco, pues decía: No quiero ver morir al niño. Sentada pues enfrente, se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivió en el desierto, y llegó a ser un gran arquero. Vivía en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Sucedió por aquel tiempo que Abimelech, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Dios aquí mismo, sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos
que la misma benevolencia que he tenido para contigo, la tendrás tú para conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Abraham dijo: lo juro. Entonces Abraham se quejó a Abimelech con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelech. Y díjole Abimelech: no sé quién ha hecho eso, ni tú me lo habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy. Abraham tomó unas ovejas y vacas, se las dio a Abimelech e hicieron los dos un pacto. Abraham puso 7 corderas aparte. Dijo Abimelech a Abraham: ¿para qué son esas 7 corderas que has apartado? Dijo: estas 7 corderas las vas a aceptar de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo. Por eso se llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Hicieron pues el pacto en Beerseba. Luego, levantándose Abimelech y Picol, capitán de su tropa, se volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años. Oración. Señor, tú que eres la vida de los fieles, la gloria de los humildes y la felicidad de los santos, escucha nuestras súplicas y sacia con la abundancia de tus dones a los que tienen sed de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que sigan teniendo un bendecido día en el nombre del Señor. Les saluda con mucho cariño el Padre José Gregorio Medina de su canal Santa Biblia Hablada. En este día vamos a reflexionar acerca del capítulo 21 del libro del Génesis. Es donde nos presenta el nacimiento de Isaac, hijo de Abraham y de Sara, en medio de su ancianidad. Nos dice la Escritura que Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac, en medio de su vejez. Es importante ver cómo este capítulo 21 nos va a hacer referencia también al bautismo. En el pueblo de Israel, la circuncisión. Después que Cristo es bautizado en el Jordán y da el mandato a sus apóstoles: vayan y bauticen a toda criatura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se convierte en el bautismo que tenemos hasta el día de hoy. De la circuncisión a bautizar con agua bajo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es bonito reflexionar acerca de esto. Es bonito ir poco a poco en el escudriñar, después de leer la palabra de Dios, para ir entendiendo cómo Dios fue llevando también esa historia de salvación bonita y hermosa, para que nosotros pudiéramos entender cómo Él fue guiando a su pueblo hasta la persona de Jesús de Nazaret, que vino a morir por la salvación del mundo. Este capítulo 21, como ya lo decía, nos va a presentar el nacimiento de Isaac, hijo de Abraham y de Sara. Yahvé visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sara lo que había prometido. Esta es una de las claves de este capítulo 21. Es comprender que lo que Dios promete, lo cumple. Nosotros también tenemos que aprender a tomar ese ejemplo. Hay promesas que le hemos hecho a Dios y no las hemos cumplido. Hay promesas que hemos hecho y las hemos dejado atrás. Hay que retomarlas. Por eso
Yahvé visitó a Sara como lo había dicho en el tiempo prometido, porque Dios había prometido a Sara que ella iba a concebir y a dar a luz un hijo. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez en el plazo predicho por Dios, porque Dios cumple sus promesas. Abraham puso al niño que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días como se lo había mandado Dios. Esta circuncisión, esta prefiguración del bautismo, también nos refiere que Abraham a los 8 días circuncidó al niño como Dios le había mandado. Esto es un claro mensaje para la motivación del sacramento del bautismo para aquellas personas que todavía no se han atrevido a llevar a sus hijos al sacramento del bautismo, esperando que su hijo tenga mayoría de edad para que pueda decidir. Se han dejado lavar el cerebro, se han dejado llenar por unas palabrerías de unas pocas personas que todavía no comprenden el significado y el valor hermoso del sacramento del bautismo. Abraham circuncidó a su hijo Isaac, escuchemos, a los 8 días, como se lo había mandado Dios. ¿Quién se lo había mandado? Dios. Repite conmigo. ¿Quién se lo había mandado a Abraham? Di con fuerza, Dios, porque Dios dio un mandato. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos desobedientes a los mandatos de Dios. Y a través de lo que nos expresa también Pedro, cuando las gracias de Dios son para todos los miembros de la familia. Y en una familia está desde el más chiquitico, desde el más chipilín, desde aquel que está recién nacido, hasta la persona que tiene mayoría de edad y que nosotros llamamos nuestros abuelos, esas personas ancianas que ya tienen edad avanzada. Y para todos es las gracias y bendiciones de Dios. Tu papá, tu mamá, ¿ya recibiste la bendición de Dios a través del sacramento del bautismo? Lleva a tu hijo también al sacramento del bautismo para que él sea partícipe de lo que tú ya eres partícipe. No seas pichirre, no seas tacaño, no seas una persona que le va a negar a su hijo la mejor de las bendiciones, que es consagrarlo a la presencia de Dios a través del sacramento del bautismo. Dios le mandó a Abraham. Abraham cumplió en obediencia y circuncidó a su hijo a los 8 días. ¿Por qué desobedeces los mandatos de Dios? ¿Por qué desobedeces la orden de Dios? Por eso fue que entró el pecado en el mundo. Por eso entró la muerte. Porque Eva y Adán desobedecieron la orden de Dios. ¿Y qué hicieron? Comieron del fruto que no debían comer. Porque se dejaron lavar la mente y el cerebro por una palabrería que el demonio les había presentado, que el demonio les había dicho. Y así sucede. Hay hermanos nuestros que se dejan lavar el cerebro por palabrerías y confunden a las personas para que no hagan lo que está mandado por Dios. Es una pregunta importante que le debes hacer tú a un hermanito de esos que dice que hay que esperar que tenga uso de razón para que pueda decidir. Tú le vas a preguntar, ¿sabes cuántos años va a vivir esa persona? Y le preguntas al papá o a la mamá y le vas a decir, ¿cuántos años va a vivir tu hijo? ¿Por qué? Porque yo he tenido la experiencia en medio de mi parroquia, aquí en San Silvestre, Barinas, Venezuela, que hubo un caso hace unos años atrás. Estaba empezando yo en el ministerio sacerdotal, aquí en mi parroquia San Silvestre, cuando por accidente un niño murió. Y resulta que buscaban al sacerdote, a mí, para que fuera a bautizar el niño ya muerto. Y yo les di que el bautismo es
para los vivos. Había tiempo para bautizar al niño. Con todo respeto se lo dije, había tiempo, pero es que el tiempo que le dedicamos a Dios es muy poquito. Y entonces ahora sí, ya viendo esta fatalidad que hubo, ¿van a pedir el sacramento del bautismo? No. ¿Por qué? Porque el sacramento, los sacramentos son para los vivos. Por eso, tomen ejemplo y cuando Dios les vuelva a conceder a ustedes la gracia de superar la pérdida de su hijo y les conceda la gracia de que puedan tener muchísimos hijos más, no esperen tanto para llevar a su hijo al sacramento del bautismo. Es una experiencia dolorosa, pero es una experiencia para tomar también acotación de que nosotros vivimos en la tierra, pero no sabemos cuántos años vamos a vivir. Por eso yo te hago la invitación a ti, papá, a ti, mamá, que no pierdas el tiempo, no esperes que tu hijo decida qué va a hacer con su vida. Tú no sabes cuántos años va a vivir, llévalo a tiempo al sacramento del bautismo. Es un mandato de Dios. No desobedezcas los planes de Dios. Y las felicitaciones para aquella persona que está cumpliendo los mandatos de Dios, que ha llevado a su hijo al sacramento del bautismo cuando tan chiquitico, porque para eso están los papás, para eso están los padrinos, para educar al niño en la fe, que el niño no sabe qué está recibiendo, pero su papá y sus padrinos para eso están, para decirle al niño, a medida en que vaya asumiendo su fe, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que actuar, cómo tiene que vivir a la manera de un hijo de Dios. Por eso es importante los papás y los padrinos en el sacramento del bautismo. No es un juego, es un compromiso de vida. Y por eso te hago la invitación para que te motives a animar a muchos más, para que lleven al santo sacramento del bautismo a sus hijos y así puedan estar cumpliendo los mandatos de Dios, para así poder llevar también una integridad de vida. Y como le dijo también Abimelech a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Por qué Dios estaba con Abraham en todo lo que hacía? Porque Abraham cumplía fielmente la promesa de Dios. Porque Abraham cumplía fielmente los mandatos de Dios. Y Dios estaba con él. ¿Tú quieres que Dios esté contigo y con tu familia? Cumple los mandatos de Dios. Porque Abimelech le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Dios está contigo en todo lo que hace, porque veía a Abimelech que Abraham era una persona de corazón íntegro, manos limpias, en la presencia del Señor. Por eso yo te hago la misma invitación a ti. Acerca a tu hijo al sacramento del bautismo. Si ya lo hiciste, anima a tu hijo que cuando tenga a su familia también los lleve al sacramento del bautismo. Y sobre todo para cumplir los mandatos de Dios y para que pueda sentir esa presencia de Dios. Ánimo, no tengas miedo de cumplir fielmente los mandatos del Señor. Así como Abimelech le dijo a Abraham, Dios está contigo. ¿Quieres que Dios esté contigo? ¡Ánimo a cumplir los mandatos del Señor! Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios esté contigo. Esa es una promesa grande, ese es un anhelo inmenso. Todos queremos que Dios nos acompañe, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, que Dios nos dé de todo. Sí lo queremos. ¿Tú lo quieres? Sí. Bueno, tienes ahora que empezar a llevar tu vida en un fiel cumplimiento de los mandatos del Señor. Ánimo, no tengas miedo de entregar tu vida por completo a la presencia de Dios, de educar a tus hijos en las cosas de Dios,
de acercarte con un corazón íntegro a la presencia del Señor y verás cómo Dios hace obras grandes en medio de tu vida y en medio de la vida de tu familia. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Este capítulo 21 está del versículo 1 hasta el versículo 7, nacimiento de Isaac. Del versículo 8 hasta el versículo 21, expulsión de Agar e Ismael. Del versículo 22 hasta el versículo 33, Abraham y Abimelech en Beerseba. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.